Bien, buenos días jóvenes. Vamos a hacer la explicación de lo que corresponde a la primera actividad del área de ciencias sociales, ahora ya que nos encontramos en la séptima experiencia de aprendizaje. Entonces, el título de esta séptima experiencia en primero y secundaria es Reconocemos la creatividad de las familias peruanas. El tema a trabajar en esta parte uno es Comprendemos el rol del Estado para alcanzar el bienestar de las familias. La capacidad toma decisiones económicas y financieras, la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Como ya lo hemos visto, acá hay unas indicaciones generales que siempre hay que tenerlas en cuenta para la presentación de nuestro trabajo. Partamos ahora de la situación significativa para comprender en este caso sobre qué vamos a trabajar en estas semanas, ¿no? Entonces, leamos. Día a día, en el contexto en el que nos encontramos, nuestras familias afrontan diversas situaciones que afectan la salud de sus integrantes y su bienestar económico. Eso lo hemos visto a través de estos 2 años que estamos en pandemia. En este contexto, las familias peruanas han respondido con creatividad generando una nueva forma de percibir y enfrentar la realidad que les ha permitido adaptar, adecuar e implementar diversos objetos y o situaciones para su bienestar, planteando soluciones creativas que pueden verse en las normas y protocolos para el cuidado de la salud, los diseños tecnológicos, las actividades recreativas, el manejo responsable de los recursos en los hogares, entre otros. Claro que sí, durante todos estos 2 años que estamos en esta cuarentena, debido a que este COVID-19 permanece aún entre nosotros, entonces las familias han tenido que ver formas creativas de poder eh, generarse recursos para el bienestar de sus familias. Entonces, aquí nos preguntamos, por ejemplo, de qué manera nuestras familias están respondiendo a las situaciones que afectan su bienestar. El propósito de esta actividad es que vamos a conocer y comprender el rol del Estado, para que nuestras familias alcancen el bienestar familiar, ¿no? Del Estado, es decir, este ordenamiento jurídico y político que engloba nuestra república, al Perú, lo que nos permitirá tener argumentos para valorar las soluciones creativas. Entonces acá en la Constitución Política del Perú vemos cuál es el rol, la función que tiene el Estado según la Constitución, y nos dice claramente que es el responsable de proteger los derechos de la ciudadanía y garantizar el acceso a la salud y a la educación, además de promover el empleo, brindar seguridad social para todos los peruanos, además combatir el abuso, en este caso de posiciones de dominio. Así, la Constitución le otorga un rol clave al Estado en diversos ámbitos, ¿no? También en el ámbito de la economía. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. La situación de la experiencia de aprendizaje nos plantea que nuestras familias afrontan diversas situaciones que afectan su salud y bienestar económico. Frente a ello, estas han respondido con creatividad y responsabilidad. Entonces, partiendo de ello, respondamos a estas preguntas de reflexión que nos ayudan a comprender el tema, ¿sí? Pero tratemos de responderlos. No lo obviemos, no lo pasemos. Considerando la reflexión de la situación, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones estamos afrontando como familia con respecto a nuestra salud y a nuestra economía? ¿Qué situaciones ustedes han podido percibir en su familia con respecto a la salud, con respecto a la economía? Solo piénsenla, ¿no? ¿Qué están haciendo para superar esas dificultades en salud o en economía? Sus familias. ¿Cómo se han adaptado y adecuado los objetos y soluciones en esta nueva forma de vida? ¿Y qué rol cumple el Estado frente a esas situaciones? Entonces, nuestras familias siempre buscan superar las dificultades. Es así, ¿no? Las familias siempre buscan encontrar una solución ante esta situación de enclaustramiento que se ha tenido en estos años. Por lo tanto, nuestras familias cumplen un rol, tanto nuestras familias como el Estado cumplen un rol importante para garantizar el bien común. Entonces, en base a ello, observemos aquí la fuente A, que nos habla sobre el Estado en la economía. ¿No? Podemos ver los recursos
que puede gestionar el Estado para buscar dar bienestar a la población. Esto lo encontramos aquí en este texto. Por mencionar algunos, por ejemplo, el Estado tiene el fin de cobrar tributos con equidad, ¿no? Para que estos puedan servir para la creación de nuevas obras. ¿Qué se entiende por equidad? Cobrarle de acuerdo, entonces, a la capacidad económica que estos tienen. Es decir, un impuesto que se le aplica a un empresario que gana miles de millones de dólares tiene que ser distinto y diferente a un trabajador o a un empleado que gana 3.000, 2.000 o 5.000 soles. Entonces, en esto se basa la equidad. Aquí vamos a encontrar entonces las funciones en materia económica que cumple el Estado. Luego vamos a la fuente B, que nos habla sobre el financiamiento y el presupuesto público. ¿Qué significa esto? Que cómo el Estado logra obtener recursos para la salud, para la educación, para la construcción de carreteras, para los servicios, en este caso para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo logra el Estado? Porque ¿quién es el que les paga, por ejemplo, al profesor, al ingeniero? ¿Quién es el que le paga, en este caso, al policía, al médico? Le paga el Estado. Pero ¿el Estado de dónde obtiene ese dinero? Lo obtiene a través de estos impuestos, ¿no? En este caso, a través de una política tributaria, a través de normas tributarias. Entonces, se aplican una serie de impuestos. Los ciudadanos tienen que pagar esos impuestos, ¿no? La entidad encargada de recaudar esos impuestos se llama la SUNAT, y los municipios también recaudan impuestos para que puedan hacer pistas, para que puedan mejorar el ornato de la ciudad. Y entonces así vemos que hay una relación entre Estado y ciudadanos. ¿Cuál es el medio en que se relacionan ellos? A través de los impuestos o tributos que se pagan. Y el Estado o los municipios, en este caso, con este dinero, lo que hacen es realizar obras en educación, en carreteras, en Fuerzas Armadas, en salud, por ejemplo. Entonces, esto es lo que nos habla la fuente B. Luego tenemos el artículo 77 de la Constitución Política, que nos habla sobre la administración económica y financiera del Estado. Se rige por un presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, y el cual asigna equitativamente los recursos públicos. Su programación y ejecución responden a criterios de eficiencia, necesidades sociales básicas y de descentralización. ¿Qué significa esto? Que todos los años se lleva a cabo un presupuesto. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos haciendo las clases de presupuesto en las semana 14, semana 15? Es como una familia, cuando hace un presupuesto tiene que saber cuáles son los ingresos que va a tener, por ejemplo, la familia Pérez, cuánto recibe en el mes y cuánto puede gastar. Entonces, si la familia Pérez hace un presupuesto, entonces ve en qué momento le va a tener que dejar de lado algunas cosas porque no está, en este caso no ha logrado satisfacer las necesidades de toda esa familia porque le ha faltado dinero a fin de mes. Entonces los presupuestos sirven para hacer un balance de nuestra economía, de los ingresos y los egresos que tenemos. Lo mismo hace el Estado. A través del artículo 77 se lleva a cabo un presupuesto, ¿no? Y en estos se destinan qué es lo que se va a gastar, invertir, trabajar el año 2022, por ejemplo. Esto está en el artículo 77. Entonces, en base a ello, vamos a responder a estas preguntas. Tenemos para la fuente A. Fuente A, recuerden, este texto de color verde, lo leemos con detenimiento y aquí nos plantea lo siguiente, ¿no? ¿Cuál de las funciones del Estado propuestas en la lectura consideras que son importantes para que la población alcance un mayor nivel de bienestar? Hablamos de mayor nivel de bienestar cuando estas familias tienen acceso a la educación, tienen acceso a la salud, ¿no? Tienen acceso, en este caso, a una buena vivienda, etc. ¿Qué es lo que procura el Estado a través de las políticas sociales que buscan el bienestar de la población? El Estado es el que se encarga de las políticas sociales, que sobre todo buscan darle solución a las
carencias económicas, las carencias alimentarias que pueda tener una determinada población vulnerable generalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que procura el Estado a través de estas políticas sociales que buscan el bienestar de la población? Y luego vamos a la fuente B, esta de aquí, y respondemos a estas preguntas. ¿Con cuál de las formas de ingresos del Estado podemos contribuir? ¿Con cuál nos dice? ¿Con cuál podemos contribuir? Con los tributos que pagamos, ¿verdad? ¿En qué pagamos tributos? Pagamos tributos, impuestos cuando vamos a comprar, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a Gamarra a comprar un polo, nos cuesta 20 soles el polo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? El vendedor de Gamarra te vende el polo, te lo pone en una bolsa y luego te vas. No, ahí no estamos haciendo bien las cosas. Lo que tenemos que comprar el polo y exigirle, señor, ¿me da mi boleta, por favor? ¿Por qué? Porque en esa boleta de ventas hay un impuesto. Entonces, esta empresa va a tener que pagar, tributar al Estado, ¿no? En este caso, nosotros como ciudadanos podemos exigir entonces que se nos entreguen tickets cuando vamos a una panadería, por ejemplo, boletas cuando compramos un pantalón, cuando compramos una computadora o un celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, así de esa forma. ¿Por qué dice la elaboración del presupuesto público es importante para que el Estado garantice el bienestar de las familias? El presupuesto público, es decir, ¿cuánto se va a gastar en educación? Aquí dice en el artículo, ¿cuánto se va a gastar en educación el año 2022? ¿Se podrá entregar tabletas a todos los estudiantes? El 2022, ¿todos los estudiantes tendrán un internet libre? Por mencionar algunos ejemplos. Entonces, si esto se quiere que el 2022 ocurra para todos los peruanos, entonces el sector educación tiene que plantear, ¿no?, una serie de medidas para que finalmente se apruebe. Bien, se ha destinado tal cantidad de millones de soles para que los estudiantes tengan, por ejemplo, acceso libre o acceso a internet. Entonces, esto está dentro del presupuesto. Esto lo vamos a completar aquí. Finalmente, terminamos con el reto de la semana: ¿por qué es importante que el Estado garantice el bienestar de las familias? Y cómo el rol del Estado en la regulación de las actividades económicas se ve reflejado en el bienestar de nuestras familias. Muy bien, una vez que terminamos, marcamos aquí con un aspa si hemos logrado, estamos en proceso o qué podemos hacer para mejorar nuestros aprendizajes. Muy bien, niños, eso sería todo por el día de hoy. Espero que entreguen sus evidencias antes de las 18 horas. Buen día con todos.